Hola Scorpio, bienvenido al Elí Astral. Si quieres saber cómo mejorar tu vida y tomar mejores decisiones, quédate a ver este video completo para que sepas qué mensaje hay de parte del tarot para ti. Bueno, como siempre vamos a iniciar esta lectura con un mensaje de parte del arcángel que pues quiera enviarte uno el día de hoy. Recuerda que al ver el video completo, suscribirte y darnos like, hacer todas estas cositas y dejarnos un comentario, apoya nuestro refugio de gatitos y perritos rescatados. Hoy el arcángel Miguel te quiere decir, estás recibiendo inspiración para el camino. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Mira qué mensaje tan bonito. Definitivamente estoy sintiendo que cada uno de tus pasos para esa transformación que quieres darle a tu vida, y no solamente a la tuya, sino a tu medio alrededor, pues está siendo guiado espiritualmente, y esto es súper importante. Porque hay gente que digamos que va como haciendo esos cambios netamente guiado como por sus fuerzas humanas y luego se estrellan y dicen, ¿pero por qué? Así que quiero que en este momento escribas, estoy recibiendo inspiración, ¿sí? Porque cuando tú lo decretas, lo traes de ese plano espiritual a este plano personal. La idea aquí es que vamos haciendo cosas que permitan cambiar tu vida. Así que ahorita quiero que decretes eso y lo escribas ya mismo en los comentarios. Te recuerdo que te quiero muchísimo, que esta lectura es general pero hecha con mucho amor, y que si quieres algo privado y personalizado puedes esperarme. En mi primer comentario están mis datos de contacto. Con todo el gusto te espero allí para una videollamada de pago en la cual pues podemos hablar todo lo que tú desees. Bueno, te dice en este momento la bruja del fin del mundo, un importante final y un nuevo comienzo. Bueno, recuerda que esta lectura tiene dos partes, ¿no? La primera parte es un mensaje general, tú verás a qué área de tu vida la aplicas, puede ser economía, amor, familia, lo que desees. Y la segunda parte es la pregunta del especial de hoy, que siempre hacemos, que es intentar saber qué es lo que esa persona nos está ocultando. Entonces, para tu vida en general, me dice que se acerca como un importante final que va a dar comienzo a algo nuevo. Entonces, creo que es súper marcado el hecho de que estamos aquí como en cambios y que estos cambios definitivamente nos pueden llevar a situaciones más positivas, ¿sí? Entonces, vamos a animarnos a ver con ojos buenos los cierres que nos toque hacer, porque esas puertas que se cierran nos van a permitir avanzar. A veces soltar es más fácil cuando nos mentalizamos con esto. Mira que dice, el amor es extraño. Y a veces no sé por qué, pero se me viene a la cabeza que una forma de amar es salir a veces de la vida de ciertas personas para que puedan continuar con su proceso de crecimiento y evolución espiritual. Que por el contrario, mientras estamos allí, solamente estamos siendo como un obstáculo. Te dice, el mundo natural necesita de ti. Necesitas reconectar con esta parte de contacto con la naturaleza, ¿sabes? Necesitas como reanimarte. Siento que te haría muy bien alguna especie de armonización y que deberías estar como preparado, preparada para ello, ¿ok? Hazte unos bañitos con plantas cítricas en estos días o con agua de luna. Bueno, quiero que ya mismo te suscribas y actives la campanita. Veamos ahora iniciales importantes para el amor en estos días. Tenemos la letra Z, la B, la G, la R, la C. Eso puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona. Esto tiene para decirnos respecto a lo que siente. Recuerda que esta lectura aplica tanto si es tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Por allá suenan los pajaritos de mi casa. Lo que siente, lo que piensa.
lo que quiere, lo que se espera de ti, lo que se viene, lo que te aconseja el tarot hacer. Veamos qué signos hay. Tenemos a Acuario, a Virgo, Tauro, Capricornio, Sagitario. Bueno, miren que esta persona en cuanto a sus sentimientos es alguien muy autoritario. Sí, es una persona que intenta a toda costa como ponerle un freno, una represión, un autocontrol a lo que siente por ti. Pero no siento que sea como un autocontrol sano, sino más bien como un autocontrol que se hace no desde el amor propio, sino desde el temor. Esto es importante que lo tengas en cuenta porque a veces no comprendemos el por qué una persona actúa con nosotros de determinada manera. Y esta carta del emperador y acompañada de la carta de la soledad me dice que es una persona que tiene mucho temor a abrirse y ser lastimado o ser lastimada. Yo no conozco el pasado de tu ex o de esta persona especial porque esto es una lectura general, claro está. Pero lo que sí te puedo decir es que esta persona está frenando mucho lo que siente por ti. Está intentando controlarlo. No te lo quiere decir y lógicamente no te lo dirá, pero tiene mucho miedo. Siente que buscarte le hace débil o le hace parecer débil. Y esto es parte de ese mismo temor. Porque cuando buscas a una persona, pues digamos que de una u otra manera puedes mostrarte vulnerable o necesitado. Esa es la perspectiva que mucha gente tiene. Y pues no necesariamente eso tiene que ser así, pero así es como ve las cosas. Entonces pienso que los pensamientos de esta persona necesitan mucha sanación, necesitan transformación, necesitan realmente como un proceso de introspección muy, muy profundo. Si yo pudiera sacar una carta acá respecto a lo que esta persona necesita, yo pensaría en la carta de la transmutación, que no salió. Porque siento que el cambio de esta persona debe ser de raíz. Mira que aquí hay algo importante y es que yo no le noto que haya infidelidad. Yo lo que noto es que el problema sí es esa otra persona con todos sus miedos internos, de los cuales no es capaz de hablar. Y a veces, cuando nuestra pareja pues no es capaz de poner las cartas sobre la mesa por uno u otro motivo, si bien sea por pena, por orgullo, por miedo, pues nosotros tenemos que hacernos el ejercicio de sacar las cosas a colación. Y siento que el universo te está diciendo que tienes que hacer esto, que realmente tienes que avanzar hacia ese, como hacia allá, ¿sí? Si realmente quieres como ver un cambio más positivo en todo lo que está pasando aquí entre ustedes dos. Tenemos la carta de la desesperación. Es una persona que en este momento no está pensando con claridad. Es alguien que lo único que quiere es volver a tener paz y tranquilidad. Yo te diría que te animes a hablar, a decirle, oye, ¿qué te pasa? Yo estoy bien, yo te quiero, hablemos. O sea, hablar de los temores y abrirnos. A veces hay que abrirnos un poquito y entonces esa persona también toma como la iniciativa de decirnos qué es lo que le está pasando. Porque mira dónde estamos. Estamos en una lectura para stalkear espiritualmente a esta persona porque no nos quiere hablar y decir realmente qué es lo que le está pasando. Y esto lógicamente pues no debería ser así. Deberíamos estar en una lectura, no sé, viendo qué va a pasar, pero no buscando aquí con ganzúa o pescando qué es lo que esta persona nos oculta. Tenemos la carta de la compenetración. Y es una carta que me dice que de ti se espera que realmente no le abandones en este proceso. Eso es lo que esta persona piensa. Que si están en contacto cero y no te quiere buscar, no sé si es que espera telepatía, pero sí siento que les hace falta como un poco más de hablar del tema, de hablar las cosas de una manera pues, clara y directa para poder avanzar en esta situación.
tenemos la carta de la constancia acá. Me dice que esto va a ser un problema reiterativo si tú no le pones un punto. Sí, el hecho de que esta persona no comunique y no exprese. Es momento de cambiar de manera radical esta situación en esta pareja para poder que las cosas fluyan de una mejor manera. Me dice, eso sí, vete despacito y vete con tacto, me dice esta carta. Quiero que ya mismo vayas a tu ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario está el link para que lo calcules. Y si no, quiero que vayas al último video, no de Escorpio, sino al último video de Libra. Sí, el que te va a aparecer en una pantalla final aquí cuando termines de ver el video. Si solo te quedas con tu signo solar, pues el mensaje queda a medias. Debes escuchar tu ascendente, de hecho tu lunar y tu Venus. Y bueno, si no, ve a Libra. Síguenos en Facebook, Instagram, allá también hacemos en vivo y separa con tiempo tu lectura de pago porque me quedan muy poquitos cupos para este mes. Bendiciones, te quiero mucho, gracias de parte de nuestros peluditos.